El ser humano y el cambio climático. El ser humano y el cambio climático, listo, muy bien. Nosotros hemos venido trabajando unas guías, permítanme, voy a abrirles acá algo. Y necesito que saquen, por favor, sus esferos, los esferos con los que escriban. Vamos a dejar algunas de estas cositas, estos videos que ya estuvimos viendo y vamos a precisar algunas de las temáticas que hemos estado trabajando y de las cuales ustedes ya conocen porque hemos estado abordándolas. Pero vamos a precisar información, ¿listo? Y para eso vamos a aprovechar nuestra clase del día de hoy. A ver, permítanme que... Profe, tiene la pantalla trabada. ¿Ya? Profe, ¿qué vamos a hacer? Lo que acabo de decirles, Juan Esteban. Vamos a consultar en nuestro cuaderno algunas de las temáticas que hemos venido abordando en relación al ser humano y el cambio climático, pero vamos a centrarnos en esta relación que se nos presenta. ¿Listo? Por un lado, vamos a primero poner nuestra fecha del día de hoy. Yo no sé si ustedes están viendo bien. Saquen sus cuadernos, Juan Esteban, es como la tarea que estamos haciendo en este momento. Hoy es 7 de abril. Muchos de ustedes ya tenían el título puesto, ¿listo? Nosotros no hemos hecho afiche, ¿no? Permítanme. Voy a ponerles una imagen. Profe, una pregunta, ¿qué pasó con el mapa? Con el mapa, creo que era de Colombia, que tenía colores y preguntas. Vamos a hacer el afiche, pues es que esta hace parte de mi temática, pero necesito primero abordar esto. Ah, ok. En el cuaderno. Ahorita al final les doy unas instrucciones, ¿listo? Así que no se me... ¿Me puedes dar un segundo? Es que voy por el cartuchera. ¿Por qué? Tu cartuchera, sí, dale. Permítanme. Tenemos un título entonces que dice, el ser humano y el cambio climático es el que tenemos, ¿cierto? No, ¿y los fenómenos? ¿Alguien me puede decir, por favor, si pusimos cambio climático o fenómenos? Cambio climático. Climático. No, entonces, Climático. el ser humano y el cambio climático. Y definitivamente son varias y diversas las variantes que se pueden presentar. Y habíamos dicho que teníamos, por un lado, unas causas naturales de este cambio climático, ¿cierto? Y por otro lado, teníamos unas causas que eran propias, digamos, de las actividades humanas. ¿Se acuerdan de un mapita conceptual que nosotros hicimos? Donde poníamos estas diferentes causas y demás. Listo, muy bien. Entonces no vamos a volver, es decir, ya hasta este punto tenemos claro de que el ser humano y el cambio climático puede darse dentro de esta relación de la naturaleza, pero también con esa acción humana. ¿Alguien, por favor, me puede recordar de los apuntes que tenemos en el cuaderno, por lo menos una acción humana y por lo menos una cuestión natural? A ver, una manito arriba. Solar, natural, profe. Kilian tiene la... Kilian, y luego María Alejandra. Kilian, 1 y 1.
Natural, actividad solar. La actividad solar. ¿Te acuerdas qué era eso la actividad solar? Sí, profe, el sol. Listo, bueno, digamos que esas manchas solares y demás que son Sí, propias. profe. Y otra, dame otra. La actividad humana, Sí, deforestación. listo, muy bien. Súper fácil, ¿cierto? María Alejandra, ¿quieres decir uno de cada uno? María Alejandra, ¿qué, profe? La que alzó la mano ahorita. Ah, no, profe, es que quería ver si me podía repetir otra vez. No, profe, porque la no que lo veía. la mano levantada es César Andrés Afanador. Listo, voy. María Alejandra tenía la mano alzada. Luego, Kilian, ¿puedes bajar la manito? Porque, ya, listo. César. Y María Alejandra, ¿qué es lo que quieres que lo repitamos? Calentamiento. No, profe, es que ahorita necesitaba el título y ya lo vi. Ah, ok. Listo. O sea, ya lo sé. Profe, en cosas por las personas, en la extinción de animales y en casos naturales, el crecimiento del sol. Muy bien, esa radiación solar. Y esto, todas estas que hemos visto, estas afectaciones trae consigo unas consecuencias, que son las consecuencias del calentamiento global. Por eso lo vamos a poner como subtítulo. Dentro de las consecuencias vamos a ubicar algunas de ellas. Por un lado, vamos a poner las sequías, ¿cierto? Profe, ¿cuál es el subtítulo? Consecuencias del calentamiento global. Y por supuesto que nosotros ya las teníamos caracterizadas, pero vamos a definir de alguna manera en relación a el ser humano, lo que nos interesa. ¿Listo? ¿Cuál es una de las consecuencias de las sequías? Es la escasez del agua potable. Y digamos que este fenómeno perjudica las tierras que se caracterizaban antes por ser fértiles y que hoy día ya no lo son. Escasez. La escasez se escribe, esperen que esa escasez está súper mal escrita. Ya ahora sí. Escasez de agua potable. Y vamos a ubicar entonces la idea de perjudicar tierras fértiles. El ser humano se abastece de lo que cultiva en la tierra y a pesar de que hemos evolucionado muchísimo y a pesar, o evolucionado, bueno, no sé, a pesar de que han habido avances tecnológicos y demás, seguimos siendo o seguimos estando aferrados a la tierra y a esa actividad primitiva. Esperen que es que esto está muy lejos. Bueno, a ver si ya se mejora la vista, perdón. Voy. Sí, profe, sí. A ver si mejora un poco la visión. ¿Mejor? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve bien. Ay, listo, gracias. Ustedes me dicen, porque si no, ¿cómo sabemos? Bueno, también tenemos lo de las fuentes tormentas, que ya los habíamos visto, algunos de estos fenómenos en relación a las imágenes. Vamos a ubicar por otro lado
y este también ya lo teníamos dentro de nuestras amenazas hidrometeorológicas, ¿cierto? Las inundaciones. Por un lado tenemos la parte de las sequías, pero por otro lado tenemos las inundaciones. ¿Listo? ¿Y de qué hablamos nosotros cuando hablamos de las inundaciones? Y es que cuando llueve, parte del agua que cae, pues que debe ser retenida por el suelo, o bueno, esta vez una parte puede ser retenida por el suelo y otra parte pues debe ser absorbida por la vegetación. Las inundaciones se producen cuando en el suelo y la vegetación no pueden absorber todo el agua, lo cual hace que se desborden los ríos, los estanques naturales, lagunas, incluso a veces, incluso represas que deben estar dedicadas para poder canalizar esta agua, no lo hacen, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí es cuando nosotros estamos hablando de inundaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se habla de una invasión del agua sobre los terrenos que habitualmente son secos. ¿Listo? Vamos a poner esa definición que les estoy diciendo. Invasión del agua. Invasión es con S, con tilde en la O. En terrenos normalmente secos. Se da porque, ese porque de respuesta o porque cuando estamos contando algo va pegado, ¿no? Y no lleva tilde. Se da porque el suelo y la vegetación no pueden absorber el agua, ¿listo? Profe, qué pena la interrupción. Dime. Profe, ¿será que me puedes volver a repetir todo lo que dice, lo de las inundaciones, por favor? En inundaciones dice, invasión del agua en terrenos normalmente secos. Se da porque el suelo y la vegetación no pueden absorber el agua. Ya les voy a subir una foto igual al grupo, ¿listo? Absorber. Esa ortografía mía hoy está disléxica. Absorber. Absorber. Sí, absorber. Sí. Profe, vegetación tilde en la O, ¿no? ¿Cuál? Vegetación. Ahí está, mírala. Uy, profe, no sé. Es una tilde, no la puede ser tan grande. Y miren, acá arriba hay una coma. Parece como un puntico ahí. Meditación. Listo. Entonces, bueno, eso por un lado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que pasa con las inundaciones costeras y todo esto? Estas son las que, o cuando están cerca al mar, ¿no? Ustedes dirán, profe, cuando, sí, se desborda. Entonces nosotros estamos hablando de que cuando las aguas del mar aumentan su nivel, entonces estas van a cubrir parte de las tierras costeras, ¿cierto? Debido, digamos, a lluvias o, digamos, a sismos que se presenten dentro de lo que hablamos la vez pasada de los tsunamis, ¿cierto? Se presentan unos sismos en el fondo marino y entonces automáticamente tenemos estos fuertes inundaciones. No quiere decir que en las ciudades no se presenten inundaciones, ¿cierto? Porque, digamos, cuando algunas áreas de lo que se conoce como el desagüe no es el apropiado, entonces empieza a acumular basura y no solamente que no sea el apropiado, sino que los seres humanos somos terribles y botamos los papelitos y demás, y esta falta de conciencia de las personas y pues falta también a veces de acción por parte de las autoridades encargadas, pues de quienes deben estar manteniendo el drenaje, digo, de las aguas de lluvia, no se hace el mantenimiento y demás, y terminan dándose inundaciones. Pero también puede darse por unas altas lluvias,
y demás. Digamos que es una combinación de una cosa y la otra. Díganme, ¿qué dificultades se les pueden presentar a ustedes si están en una inundación? Ayuda. Se puede perder vegetación. Se puede perder vegetación. Pero cuando, digamos, ustedes están, imagínense que ustedes estaban en sus casas y se genera una inundación. Toda la calle que está alrededor de ustedes y todo el barrio se encuentra inundado. ¿Qué dificultades se les presentan a ustedes inmediatamente? ¿Qué, Pues, profe, Coches la mojados, Manitos, postes manitos. caídos. Tengo a Emanuel y luego a Joan. Y luego a Nicole. profe, pues, o sea, cuando pasa eso, no podríamos salir, no podríamos abrir la puerta ya que está fuera. Si tú no puedes salir, entonces, ¿qué no puedes hacer, Emanuel? ¿Qué necesitan los seres humanos inmediatamente? Comida, Alimentación. alimento, Comida, Un alimento. Muy botiquín. bien, Manuel. Listo, Joan, ¿tú qué dices? Luego Nicole. Joan, Pues, otra. en realidad necesitamos vegetación y un botiquín de primero auxilio si nos lastimamos. Un botiquín, listo. Vamos a tener dificultades para conseguir esas cosas para sobrevivir, Nicole. Pues yo creo que también, o sea, alguna de las cosas que se nos perderíamos si estamos en la ciudad, pues podría ser que se nos entre el agua y pues dañe algunas cosas materiales. Muy bien. Entonces, en las inundaciones, vamos a establecer algunas de esas cosas. Voy a arrancar de atrás para adelante. Una de las que nos acaba de decir Nicole, y bueno, y al comienzo también lo dijo el primer jovencito, fue, no puedo abrir la puerta. Emanuel dijo, no puedo abrir la puerta, ¿cierto? Y Nicole también dijo, no, pues las vías y demás. Vamos a hablar de inmovilización de las vías. Las inundaciones traen inmovilización de las vías. Hay cableado eléctrico, telefónico, que se encuentra por debajo. Si está inundado, entonces, ¿qué va a pasar? También vamos a tener seguramente interrupción del suministro de la energía eléctrica, del gas, del agua, ¿no? Interrupción de la energía, del gas, el agua. Y Joan dijo, profe, el botiquín, necesitamos un botiquín si estamos inundados. Pero antes del botiquín, ¿qué es de lo que vive el ser humano? Aparte de aire, ¿qué es lo que más necesitamos? Aparte de oxígeno, ¿qué necesitamos nosotros? La comida, profe. La, Comida. Pero ¿y con qué preparamos la comida? ¿Con qué si se nos va el agua? líquido. ¿Con qué preparamos? Líquido, necesitamos agua potable. ¿Listo? Y una de esas características es la falta de agua potable, porque durante las inundaciones se mezclan las aguas residuales con las aguas contaminadas, con las aguas, sí, las aguas residuales con las contaminadas, con la inundación, con el agua potable. Eso se vuelve terrible, porque imagínense inundado, pero también el agua que desagua, es decir, las cañerías también estarían ahí implicadas con esto. Entonces, encontrar agua potable va a ser difícil. Hablamos de la falta ¿Y no se puede de agua calentar el potable. agua? Claro que sí. Muy bien. Entonces, generar ustedes un que son filtro, unos niños profe. súper inteligentes Profe, acá en mi y cabeza sacan tengo su un filtro. Acá en mi casa tengo un filtro. filtro, ¿con qué electricidad del filtro si no va a haber energía eléctrica tampoco? Profe, hay caseros. En grado tercero no pudieron hacer uno. Creo que Entonces, era hervir el agua, de olvide el piedra. agua bien hervida, o hay unas pastillas de cloro. Bueno, ustedes ahí ya buscan sus. Mire, si se daña la red eléctrica, hay un corto 4, no hay internet. ¿Qué van a hacer ustedes sin internet? Entonces también hay dificultad para conseguir alimentos. Recordemos lo primero que dijimos, si puedo salir y no puedo salir, entonces va a haber dificultad para conseguir alimentos.
Por ahora ya nos hemos situado ¿Me da en permiso? esa inundación, ¿cierto? Vámonos a otros que ya habíamos visto nosotros. Ahora imagínense ustedes, ubicados, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, hace 3 meses, 4 meses, 3 meses y medio, en medio de un ciclón tropical, o denominados también los huracanes. ¿Qué características o qué situaciones vamos a tener? Entonces vamos a decir que estos ciclones tropicales, vamos en sequías, inundaciones, acá vamos. Pongan acá como subtítulos ciclones tropicales y huracanes. Ya les doy permiso. Dámelo. Listo, entonces lo que estamos hablando es que estos son los vientos que soplan sobre la superficie terrestre que van a una velocidad mayor de 64 kilómetros por hora. A estos se les llaman ciclones tropicales o huracanes. Digamos que los huracanes se van a formar cuando la temperatura de la superficie del mar supera los 27 grados centígrados y esta enorme cantidad de agua se evapora, ¿cierto? Y se condensa y empieza a formar unas nubes de gran espesor que luego se precipitan, ¿cierto? En forma de tormentas tropicales. Digamos que esa masa de aire caliente empieza a perder humedad en el centro y empieza a formar ese ojo. El diámetro de este, yo les había indicado ya en la clase anterior, puede estar entre 500 y 900 kilómetros. Entonces vamos a decir, o vamos a poner dentro de nuestra definición, que vientos que soplan sobre la superficie terrestre bueno, vamos a poner acá. ¿Profe, de vientos? Sí, vientos. Vientos que soplan, aparte sobre la superficie terrestre. Yo ver esa letra, ¿no? Cuando me suban las evidencias de esas fotos, no las suban al revés. De verdad, les recomiendo mucho porque yo sufro calificando cosas al revés. Incluso cuando yo ya les he advertido a ustedes. ¿Qué cosa? Vale, nota la ortografía. Claro. La ortografía sí, la letra no. O sea, si la letra es feita, yo ya no. Yo lo único que puedo hacer es molestarlos. Pero si ustedes tienen actividad completa, si su letra no sea lo que yo esperaría de unos niños de grado séptimo de la unidad educativa, entonces yo no les puedo cambiar la nota por eso. Espero que la actividad está completa. Sin embargo, sí por ortografía, sí, les bajo. Vientos que soplan sobre las y por, digamos que tomen bien la foto porque a veces la envían muy borrosa, las envían al revés y sufro tanto. Y cuando yo les he advertido tanto, ya después cuando veo una foto al revés, yo digo, ¿será que me quieren torturar? ¿Será que es intencional? Entonces ayúdenme. Me toca voltear el computador y hacer maromas. A una velocidad mayor, a, ¿cuánto? Ya lo he dicho, 64 kilómetros. Esto estamos hablando de 54 kilómetros por hora, ¿no? Porque mira, Sí, profe. Sí, profe, el micrófono no le quiso prender. Esperen, esperen. Profe, ¿por qué no borra 64, no lo olviden, una velocidad. Voy a tomar la foto del tablero para subirla. ¿Listo? Entonces, y bueno, y una temperatura, porque es que acuérdense que también vamos a requerir una temperatura dentro de la superficie que sea mayor a los 27 grados centígrados.
Y así como lo vimos nosotros en las imágenes, Profe, después de ese 64 que grados dice, Celsius, kilómetros por hora. Dice el slash al revés, ¿cierto? ¿Es así? Kilómetros por hora. Esto quiere decir 64, esto es hora, esta es la medición de tiempo. Y una temperatura mayor a los 27 grados centígrados. Entonces, nuevamente, esas son las dos condiciones que necesitamos para que se den esos huracanes, o también llamados los ciclones tropicales. Necesitamos que haya unos vientos, y ustedes ya saben que uno de los elementos del clima es los vientos, ¿cierto? Necesitamos que se den eso, esos vientos mayores, y la temperatura es otro, ¿cierto? Entonces, que se reúnan esas dos condiciones, donde tengamos esta velocidad de los vientos, esta temperatura, y en ese momento, justo en ese momento, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esa enorme cantidad de agua que pueda llegar a presentarse dentro, digamos, de las zonas marinas o demás, va a hacer que luego se precipite, es decir, eso va a empezar a caer y ese aire caliente empieza a combinar, y combinado con el aire y con ese movimiento que llega a darse, pues crea ese ojo, ¿cierto? Ese centro del huracán, o el ojo del ciclón tropical, donde pues va a generar ya a su alrededor esta velocidad de los vientos, y una vez empieza, pues vamos a darnos cuenta que apoyado con esos vientos que habíamos encontrado también, que son globales, pues van a tener unas condiciones. Habíamos dicho que existe una clasificación de los huracanes según la escala, ¿cierto? Y bueno, voy a dejar hasta ahí esta parte, ¿listo? Es decir, va a tomar foto hasta acá y vamos a poner otro titulito a continuación. O sea, el subtítulo de la clasificación. Voy a subir la foto al grupo. Oh, por Dios mío. ¿Qué, profe? Listo. ¿Ya puedo borrar? Voy a borrar. Para poner la otra parte. Profe, ya puedes borrar. Profe, tenemos que enviar los apuntes. Sí. Aunque nosotros nos vemos. No, no me los envíen todavía. Los vamos a enviar cuando los terminemos de tomar, ¿les parece? Porque todavía no creo que alcancemos. Vamos a hacer 4 minutitos más de clase y listo. ¿Vale? Clasificación de los huracanes. ¿Subtítulo o título? Subtítulo, debajo de cómo estamos en huracanes, continuamos, esto hace parte de ese subtítulo de huracanes, ¿listo? Vamos a verlo según la escala SARIF, se llama. SAFIR. Clasificación. ¿Listo? Que es también articulada con la escala Simpson. Les voy a subir la imagen por si alguien no... Profe, ¿cuál es el Dime, como subtítulo, sí. Debajo de huracanes. ¿Cuál es el subtítulo? Míralo, clasificación de huracanes según la escala SARIF o Simpson. ¿Listo? Ya les estoy subiendo la otra foto. Vamos a hacerla súper rápido, ¿listo? Vamos a hacer como un pequeño cuadrito y lo vamos a clasificar de 1 a 5. Pero no vayamos todavía a colocar todo el cuadro completo. ¿Clasificación de volcanes? Dime. Sí, clasificación huracanes según escala SARIF. Veámoslo esta escala SARIF. Vamos a poner por acá. Categoría. ¿Listo? Vamos a poner velocidad del viento, es decir, en kilómetros por hora.
La velocidad del viento expresada en kilómetros sobre horas. ¿Listo? Es que me quedó muy grande la palabra categoría. Esperen, perdón, es que si no, no me cabe lo que necesito poner. No. Ahora acá. Profe, ¿cuál Expresada era en el título? kilómetros. Dime. Categoría. Es un cuadrito. Velocidad del viento, de los vientos, expresados en kilómetros sobre horas. Uy, ese kilómetro, qué horrible. Y finalmente, que es lo que más me interesa, es que ustedes comprendan cuál es el tipo de desastre que genera. ¿Listo? Listo. Tenemos 5 categorías. Vamos con la categoría número 1. ¿Listo? Espero que estén todos conmigo, con eso terminan de una vez también. Categoría número 1 va a caracterizarse por estar entre una velocidad de 119 a 153. Profe, Dime. ¿dónde subiste la foto de lo que copiamos anteriormente? Al grupo de WhatsApp. Pero a mí no me llegó. ¿Será que lo subí a otro curso? Ay, no, miren, no le he dado a enviar, por Dios, tengo la foto ahí. Listo, ya llegó. 119, 53. ¿Cómo se va a caracterizar? ¿Cuál es el tipo de desastre? Va a reducir todavía acá un poquito más esto. Velocidad en vientos. Ustedes sí tienen que tener que diga kilómetros por, pero es para poder. El desastre que vamos a tener acá. Profe, estamos copiando. ¿Qué pasó? Hola. Se escucha entrecortado. Es que mi celular está muy trabado. Kevin, sí, te escuchamos como un robotcito. ¿Qué vamos a decir en este? Que generalmente si es mínimo, entonces se arrancan algunas señales de tránsito, ramas de árboles y cables caídos. ¿Listo? Arranca. Profe, todos no iban separados. Señales de tránsito. No, gracias. Toca ir por los exámenes. Encendidos, creo que es el de Esteban. ¿Se me equivocó? Ay, ustedes no me dejan escribir así. Arranca señales de tránsito, ramas, ¿de qué? De árboles, no lo pongamos, y cables. Pongámoslo hasta ahí, desunido. El siguiente ya va a ser moderado. Ese se encuentra en la categoría número 2 y va de 154 a 177. ¿A 177 qué? Kilómetros por hora. Yo. Ouch. Ay, ya. Y este es de categoría 2. Como les digo, va a ser moderado. Y digamos que ya van a ser muchas ramas de árboles las que van a estar caídas y los vehículos pueden ser arrastrados. Ese vehículo lleva tilde en la I. Profe, perdón, me atrasé haciendo el cuadro. ¿Qué hago debajo de categoría? Vamos a colocar las categorías de 1 a 5 y estamos dando las características. Entonces, categoría 1, velocidad de los vientos, de 159 a 153, tipo de desastre mínimo. Ahora vamos en el 2, moderados, vehículos arrastrados. Profe, a mí se me no puedo. No te escucho otra vez. Otra vez, más ramas caídas. Digamos que va a ser un poco más radical la caída de las ramas. ¿Listo?
Vamos a pasar entonces al de la categoría número 3, que se va a caracterizar por tener unos vientos de 178 a 209. De igual forma, kilómetros por hora, es la velocidad que estamos manejando. Este ya se va a categorizar como extenso. ¿Listo? ¿Qué pasa en él? Extenso, moderado. Definitivamente ya estamos ante uno de esos huracanes en los que los techos de las casas y los edificios sufren daños. Y si bien son daños menores, ya podemos encontrar que son mucho más radicales que el mínimo y moderado, y incluso vamos a poder ver árboles caídos. ¿Listo? Entonces, árboles, árbol con tilde en la A, ¿no? Árboles caídos, caídos. Techos levantados. Y digamos que las edificaciones que no sean muy estables pueden sufrir daños menores. ¿Listo? ¿Edificaciones qué, profe? No estables, daños menores. Listo. Nos vamos a la categoría número 4 y ya estamos hablando de uno extremo. ¿Listo? Cuando ya estamos en la categoría número 4, estamos hablando de un huracán extremo que va a tener una destrucción total de puertas y ventanas. Profe, ¿y ¿y cuántos kilómetros por hora son? Destrucción total. En ese caso, cuando ya estamos hablando de este, hablamos de 210 a 249. Kilómetros por hora, mientras que cuando nosotros ya hablamos del que es catastrófico, es superior a los 250. ¿Listo? Entonces hablamos de 250 o más kilómetros por hora. ¿Listo? Este se considera como catastrófico y hablamos de destrucción total de estructuras. Catastrófico, catastrófico con tilde en la O. Catastrófico. Y hablamos de destrucción total de estructuras. ¿Listo? Y este ya es una categoría número 5. Profe, Vamos a dejar hasta ahí, chicos, que tengan un excelente día. Ya les voy a subir la foto. La idea es que lo hagan con regla, que le coloquen las márgenes y lo que sea necesario para que su trabajo quede bien presentado. ¿Listo? Confío en ustedes, en que sean pulidos, en que su énfasis le estén haciendo valer en sus asignaturas. listo, profe, sube la foto, por favor. Profe, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca subir a Classroom? Nada, hasta la próxima clase subimos, porque todavía nos falta tomar algunos apuntes. ¿Listo? Cuando los terminemos de tomar, los subimos. Bueno, que estén muy bien, jovencitos. Por Dios, ya vayan a su siguiente clase. Profe, toma la foto. Estoy en eso, estoy en eso. Nos vemos. Estoy en eso. Toma la foto, profe. Calmación, Kilian, por favor, que la profesora tiene 2 manitos y un cerebro. Ya voy.